Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ya estamos de vuelta en este programa tan querido En órbita, donde analizamos la contingencia internacional junto a Carlos Zárate, que estuvo de vacaciones, así que espero que venga con todo el ánimo del mundo. Quiero sumar a ese buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted nos vea y a la hora que nos quiera ver, porque estos son demand. Sí, estuve en vacaciones locales, por cierto, no como otra gente que va a Asia. Bueno, pero dejando ese gracejo que es un cuento entre nosotros y agradeciéndole a nuestro querido Dios que don Tomás se recuperó de sus padecimientos de salud, aquí estamos de vuelta otra vez. El tono festivo es solo por este minuto, por estos minutos, 2 minutos, porque lo que vamos a hablar tiene que ver con algo que nos inquieta o me inquieta, pues yo sé que la Gaby se va a sumar profundamente. Ha llegado el momento de que empecemos a hablar de que la gente se está muriendo de hambre. Y ha llegado el momento que digamos y señalemos con toda la firmeza que podamos que eso no puede pasar en el año 2025. No hay guerra que justifique que la población civil muera de hambre. Como no hay guerra que justifique que a un rehén lo obliguen a cavar su tumba. Y como en estos momentos de la vida, de la historia del mundo, todo es relativo, nosotros en órbita, en esta nueva edición, quisimos ocuparnos de eso. Queremos hablar de la tragedia humana. Usted me podrá decir, mire, yo no creo que imágenes como la gente muriendo porque está saqueando un camión para poder comer, con las mamás con sus niñitos en huesos, en los hospitales, necesiten una estadística. Y entonces usted dirá, porque lo he escuchado tanto, ay, ustedes los periodistas siempre andan en la luna, ¿no? Nunca tienen, parece que pasaran por encima de todo. Bueno, no, este espacio es para decirle que no pasamos por encima de todo. Sí. Y que yo quiero partir pensando como lo pienso, que esto, Gaby, para ir contigo, es una degradación de la humanidad. No es ni siquiera una consecuencia de un conflicto, es una degradación de la vida humana como tal. Gaby. Sí, no, la verdad es que yo partir diciendo que esto no se trata de estar de acuerdo con Benjamin Netanyahu ni estar de acuerdo con Hamas. O sea, aquí estamos hablando de la población civil, la gente que no tiene nada que ver con la geopolítica, ni con el territorio, ni con la guerra entre poderes. Esto se trata únicamente de las personas, porque a nosotros nos pasa, yo lo he comentado en este espacio anteriormente, que nos llegan las imágenes limpias. Nosotros somos después quienes piden que le hagan, que la borren, no ponemos a los menores de edad sufriendo porque es morboso y jamás queremos caer en eso. Pero a nosotros nos llegan las imágenes limpias y son terribles. O sea, yo y no lo digo para un poco generar lástima ni nada, pero a mí me afecta. Y estoy acá al otro lado del mundo, entonces es realmente una lástima que en el siglo XXI, en el año 2025, se esté viviendo una hambruna masiva provocada por el hombre, porque finalmente eso es una hambruna masiva, porque lo dijo la ONU, lo dijo Donald Trump, que es el propio aliado de Israel, es una hambruna provocada por el hombre. Provocada por bloqueos de ayuda humanitaria. Y lo que me llama la atención también es que por parte de Israel lo niegan, ¿no? Ellos dicen que esto no es una hambruna, no hay hambruna en Gaza, es lo que dicen. E incluso dicen que es una historia fabricada por Hamas para hacerlos quedar mal frente al mundo. Entonces, claro, están las dos versiones, obviamente uno no puede afirmar desde aquí. Pero lo que sí podemos afirmar es que más de 150 personas han muerto por falta de alimentos y más de 1.000 personas han muerto en el camino a buscar esa comida en ataques, porque la gente se aglomera, obviamente están desesperados por buscar comida y los atacan a disparos y la gente muere. Sí, yo quiero utilizar una palabra que es como la palabra que puede colocar esto en orden, que es narrativa. Narrativa es una definición que adoptaron muchas personas, entre ellos en los medios, para decir que hay una versión fabricada con respecto a algo, ¿no? Hay una narrativa que tiene varios capítulos que para mí son capítulos que a mí no se me olvidan. Yo voy a decir eso siempre para que me tomen el pelo un poquito, pero ojalá seriamente. Yo ya tengo mis años y me precio de conocer la historia del mundo. Y yo recuerdo que en el gueto de Varsovia los judíos se murieron de hambre bloqueados por los nazis alemanes. Eso a mí no se me olvida. Cuando yo como país instalo en una pantalla de Times Square la imagen de un rehén
que está sufriendo una situación brutal con todas sus letras. También. ¿Cierto? Sí. Que tiene que cavar su tumba no sabiendo si se va a morir, que es una forma de tortura. No solo el hambre, también es esto. Y dice, los medios están indiferentes en la narrativa de Hamás. Yo, Carlos Zárate, periodista en ejercicio, me veo en la obligación de moral de decir que no. Yo no le respondo ni a la narrativa de Netanyahu ni a la narrativa de Hamás. Le respondo a esta narrativa que para mí es más importante. No se nos puede perder en este momento de la historia la humanidad. Sí. No podemos llegar al extremo de que esto se relativice. Ah, no, mire, es que si al señor de Hamás, al rey de Hamás le hicieron esto, nosotros hicimos esto. La Gaby se quedó corta. En medio de muertes por hambre o disparos en este tema de la entrada de alimentos, van 10,000 personas, muchos de ellos niños. Usted póngase a pensar, la total de muertes son más de 60,000. Usted póngase a pensar lo siguiente. Y se lo quiero plantear a Gaby, que no es madre, pero bueno, una de esas puede que llegue a serlo. Usted es un niño chico, un niño recién nacido, de 3 meses. Ese niño necesita unos nutrientes, que usted los tiene en su cuerpo, pero usted necesita comer. ¿Qué pasa si usted no puede comer? ¿A quién le respondemos? ¿Quién le va a pasar a las autoridades de un lado, porque es un Estado constituido, y a los jerarcas del terror del otro? ¿Quién les va a pasar la cuenta? Eso a mí es lo que en realidad me provoca más empatía y tristeza, porque los niños que se están realmente, o sea, se están muriendo de hambre, están llegando hasta los huesos, o sea, se ven físicamente malnutridos. Yo pienso, Carlos, ¿qué le dirías tú si estuviéramos en una situación así y viene un niño y te dice ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿cómo se lo explicas a un niño que no tiene idea, que no tiene culpa de nada? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le explicas por qué está muriéndose de hambre? Yo hago una pregunta que me hice una vez al aire y me costó un par de estos comentarios muy amables que me llegan de vez en cuando, llenos de amabilidad. ¿Quién me asegura a mí? ¿Quién le asegura a usted? Y voy a hablar de ambos lados. ¿Todos los israelíes simpatizan con Netanyahu? Está claro que no. No, han habido protestas en su contra mismo. ¿Todos los palestinos son terroristas? También puedo decir que no. ¿Y por qué entonces, si sabemos eso, seguimos en esta disyuntiva de que hay un lado que ambos lados justifican sus trapacidades y sus horrores bajo el argumento de que el otro tiene que salir de escena? Cuando un niño a mí me pregunte por qué la guerra, yo tendré que contestarle con todas sus letras que hay una condición humana que es inherente, que es este cuento del poder y del sometimiento. Los humanos no tenemos por qué estar sometidos a nada ni a nadie. Y los humanos hemos estado sometidos en diversas formas, desde las guerras tribales en África, hasta las dictaduras latinoamericanas, hasta el hambre en Biafra ya por los 70, hasta lo que está sucediendo en otras diversas partes del mundo, y esto principalmente. Porque cuando uno se sienta acá, yo voy a utilizar una palabra que usó Cristina González, mi compañera en los servicios digitales de Tele3. Un día me dice, ayer, ustedes saben que esto se graba, ayer me dice a la salida del noticiero, yo no encontraba con qué cerrar. Cerrar es cuando uno termina, no encontraba y me dice, es amargo. Y yo encontré mi lugar en el mundo con esa palabra. Para mí es amargo hacer esto. No me divierte, no estoy buscando fama, no estoy buscando likes, no estoy buscando comentarios. Estoy tratando de que usted piense el horror que se está viviendo y que la indiferencia permite que ese horror permanezca. ¿Qué va a pasar con los 2 millones de gazatíes si es que finalmente la franja es ocupada? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, y eso que Israel anunció que va a ocupar la totalidad del territorio gazatí. ¿Y a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir sus títulos de propiedad de sus casas? ¿A dónde van a ir sus fallecidos? García Márquez, el escritor colombiano. Dicho sea de paso, hoy es 7 de agosto. Un abrazo para nuestra audiencia colombiana que está de Día Nacional hoy. ¿Por qué lo sé? Porque viví en Colombia tanto tiempo. García Márquez decía que uno era de donde enterraba a sus primeros muertos. Hablando de que 100 años de soledad, en la primera escena ellos van buscando un lugar en Macondo donde quedar hasta que descubren Macondo. Y ahí entierran sus primeros fallecidos. ¿Dónde van a quedar esas personas? No, y eso que son más de 2,5 millones. O sea, y un poco lo que... No sé si te acuerdas, Carlos, cuando Donald Trump subió unas imágenes fabricadas con inteligencia artificial
en donde mostraba como que decía que iban a mover a los gazatíes y los iban a sacar de Gaza y los iban a llevar a otro territorio lindo y hermoso, dijo. Y eran unas imágenes así casi que en un oasis y todo lindo, donde supuestamente iban a vivir los gazatíes. Pero ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho él, una persona totalmente externa, ajeno, un tercer actor, viene a decir vamos a mover a estas personas y las vamos a llevar a otro lugar para que sean felices? O sea, está hablando como realmente a mí me impacta, tal como tú decías, la narrativa que divulgan estos actores. Porque claro, Netanyahu decía que estaba encantado con la creatividad de Trump. Entonces, es un poco vivir en un mundo de fantasía, ¿no? O sea, como que si esto fuera posible, ¿y a dónde los van a llevar? Y como si el territorio fuera de ellos. En el cine muchas veces se han retratado realidades que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, eso lo hemos visto. Pero nunca, porque además para la Segunda Guerra Mundial yo todavía no funcionaba por estos lados. Yo llego a la vida 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca en vivo y en directo, a mí en todo lo que llevo trabajando, me había tocado ver un horror como este. Ni siquiera la Guerra de los Balcanes, que escribió unos capítulos terribles, ni siquiera Sabra y Shatila me hicieron vivir el horror que he tenido que vivir. Pero además de haberlo tenido que vivir, porque yo escojo si vivirlo o no. Pero es que yo no puedo quedarme indiferente. Como dice León Gieco, en Solo le pido a Dios que la muerte no me sea indiferente. Que la guerra no me sea indiferente. Que la guerra no me sea indiferente. Y gracias, Gaby, porque yo siempre digo que pero es que no me es indiferente por otra cosa. Entonces, ahora en el mundo vamos a instalar este cuento de que cuando yo quiero ocupar un territorio, voy, lo ocupo y listo. Se acabó la historia. Sí, porque tampoco es que sea un territorio en disputa. O sea, es un territorio y ni que tiene siquiera, su frontera, digamos. Pregúntele a Putin. Pregúntele a Putin con lo que está haciendo en Ucrania. Porque al final del día, claro, usted dirá, ay, este señor, ya, ok, pero se lo concedo. Y si yo me quedo callado, ¿usted qué va a decir? ¿Qué va a decir de nosotros si nos quedamos callados? Ahí hay un punto que también llama la atención porque, y vuelvo a recalcar que aquí no estamos hablando de que estamos a favor de uno y en contra de otro, estamos hablando netamente de lo que se está llevando a cabo a nivel del poder. Y a mí me llama la atención, como tú lo comentabas, Carlos, en un principio, que la población judía vivió una exterminación, vivió tortura, vivió un holocausto. O sea, lo peor de la humanidad lo sufrieron ellos. Los que quedaron vivos, tuvieron que irse de sus casas, o sea, vivieron lo peor de la humanidad. Y a mí me llama la atención de que un poco esta historia se está repitiendo, pero al revés. Pasan de ser, no la población judía, esto quiero dejarlo muy claro, estamos hablando del gobierno de Benjamín Netanyahu. Pasa como que toma la posición distinta ahora. Y empieza a exterminar, porque claro, él dice que no quiere exterminar a la población civil, que su objetivo es Hamás y que no es la población civil, pero llevamos más de 60.000 gazatíes civiles fallecidos. Entonces, se quiera o no, finalmente es la consecuencia de lo que está ocurriendo. Y justamente una población que sufrió tanto, quizás, que quizás también por lo mismo muchos israelíes en Gaza protestan que se termine la guerra. Y obviamente tampoco se nos olvida que Hamás todavía tiene 20 rehenes en cautiverio. O sea, eso está claro. O sea, eso también es terrorismo. Estamos hablando netamente de la población civil. Yo me quedo pensando en lo siguiente. Cuando se inició todo esto, siempre dijimos, porque los que conocemos la historia sabemos que esto era periódico y era cíclico, y cada 2 o 3 años se agarraban, se mostraban los dientes, se bombardeaban, duraba una semana, 2 semanas, un mes, y se acabó. Sí, un conflicto que lleva décadas. Claro, conflicto además creado por una repartición que podemos discutirla, que no nos corresponde. Y siempre he pensado que hay lecciones que uno aprende, pero que de pronto las repite por pura venganza. Yo nunca fui partidario del terrorismo de ninguna de sus formas. Conozco Israel, he estado en el Museo del Holocausto, he llorado en el Museo del Holocausto. Cuando yo era niño, tenía, no sé, 15 años, ya había pasado de la guerra el año 70 y el año 72, que es como el primer contacto. Me toca el asalto a los atletas judíos en las Olimpiadas de Múnich, como decimos nosotros en español.
Me lo lloré todo y me lo lloré de solidario. Yo entiendo que la creación del Estado de Israel tuvo que ver con que la humanidad le pedía disculpas a los judíos por haber mirado al otro lado. ¿Quién le va a pedir disculpas a los palestinos? Cuando ahora lo que se está diciendo es que la creación de dos estados que siempre se dijo podía ser una de las soluciones, no se va a poder hacer porque Israel no quiere. ¿Qué le vamos a decir? ¿Quién le va a pedir disculpas a Rebeca o a Sara o a Mariam, que perdió a su hijo por muerte de hambre? ¿Quién le va a pedir disculpas? ¿Quién le va a decir qué? ¿Por qué queremos caer en este silencio cómplice de tanto abuso que hace que la gente nos encare y nos diga, ustedes se quedan callados, ustedes no hablan? Y quiero transformarte ir contigo para hablar de los rehenes en poder de Hamás. A mí no se me olvida eso. Eso es brutalidad con todas sus letras. Sí, porque y ese acto, muchos de ellos murieron también en han cautiverio. muerto en cautiverio. Y esas muertes también tienen que recibir justicia. Sí. Pero no hablemos de una justicia colectiva. No hablemos de utilizar el hambre como arma de guerra. Sí, yo eso pienso, porque en el fondo ellos lo niegan, pero en caso de que fuera cierto, de que se bloquean los camiones, o sea, miles de camiones con ayuda humanitaria que están ahí en la frontera, listos para entrar y no pueden, y la gente adentro muriéndose de hambre, para mí la única explicación que eso tiene es que se use el hambre, como tú dices, como una forma de presionar a Hamás para que ceda ante las negociaciones, porque en el fondo lo que pide Israel es que se entreguen los rehenes. Y lo que pide Hamás es que Israel quite a sus tropas de la frontera y deje de atacar. Y ni uno está dispuesto a ceder, porque obviamente cada uno de estos elementos es la garantía que tienen para seguir presionando al otro. Pero en el fondo usar el hambre de más de 2 millones de personas que se están muriendo, incluyendo niños, a modo de presionar. El hambre y los bombardeos, porque los bombardeos no han terminado. Los bombardeos no han terminado. Y hay un punto que yo encuentro que no hemos tocado tanto y que es súper importante. A ver. Es que no solamente la gente se muere de hambre, y un poco lo que te contaba antes, sino que cuando estas personas van hacia los centros de distribución, que son centros de distribución que están gestionados por Estados Unidos en conjunto con Israel, les disparan y se mueren. Miles de personas han muerto a disparos tratando de llegar a buscar comida. Pero ¿usted sabe lo más crudo de esto? Que la primera justificación que ocurrió por los disparos, cuando el gobierno israelí tuvo que entrar a decir qué había pasado, dijo, no, tuvimos que controlar a la multitud. La multitud estaba colocando en peligro a todo. Yo he visto esas imágenes. Le quiero hacer una clarificación con respecto a lo que dijo Gaby. Usted cuando revisa imágenes en nuestro canal, no puedo hablar por los demás, aquí tenemos una situación editorial muy fuerte, que tiene que ver con que no usamos el morbo, no utilizamos las imágenes para provocar nada, las imágenes se muestran como son. ¿Usted se imagina la cantidad de imágenes que yo no le puedo mostrar? No, es impresionante. Yo no le puedo mostrar a un niño con los huesos a la vista porque no puedo. Claro, porque se muestra a un menor Más allá de que no lo pueda mostrar por la legislación, no lo puedo mostrar porque como ser humano no puedo. No. Y uno llega a un lugar de angustia. Ayer lo conversaba con varios de mis colegas, incluso un par de colegas colombianos, en la que, ¿qué más le puedo decir? Uh-huh. ¿Qué más puedo hacer? Sí. Y lo único que me queda por hacer es levantar la voz. Y que nadie vaya y diga que no, que es que el 13 es pro Hamás o es que el 13 es pro judío. No, no somos pro nada. Pro Israel más que pro judío. Uh-huh. Gracias. Sí, no pro judío, pro Israel. Sí. Pro Netanyahu, para ser más exactos, sí. para no meter a Israel que queremos dejar eso muy en claro, porque finalmente son estos dos como entidades que están en los lugares de poder, en los espacios de poder, que hacen esto. El otro día, cuando Netanyahu anunció que iba a entrar ya a ocupar Gaza en su totalidad, dijo, no me acuerdo cuál era la autoridad, pero le dijo a una autoridad, creo que era el jefe de la milicia, dijo, bueno, si es que quiere bien y si no puede dimitir. Entonces ahí se deja entrever que hay personas también dentro de las posiciones de poder que no están de acuerdo con lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, y él impone estas órdenes y dice que si le gusta bien y si no, que se vaya. Mira, en mucho tiempo, cuando fue la Segunda Guerra y se hizo el exterminio, había gente como
Schindler, por ejemplo, Oscar, que trabajó muchísimo en liberar personas, en salvarlas, y Sí. se Dentro de los se acuñó un término que era los gentiles. Estas personas que querían favorecer y querían ayudar. Yo quiero preguntarme quiénes van a ser los gentiles que apoyen a los gazatíes a terminar con el martirio. Y voy a soltar otro concepto. El gran fracaso de esto es la comunidad internacional. Eso mismo iba a decir. Sí. El gran fracasado de esto es la comunidad internacional. Esa comunidad que se formó a raíz del tema de Israel, que se formó de la creación del Estado de Israel, la Liga de Naciones primero, las Naciones Unidas después, que se fundaron para hacer respetar un orden, una forma, un hacer, fracasó. Bueno, es que las Naciones Unidas entregaron una repartición y dio lo mismo un poco. O sea, sí, perdóname, se vio y se dijo que... Esa repartición de las Naciones Unidas, a ver, después de la Segunda Guerra Mundial, se reparten 6 pedazos de Palestina. Ninguno de los pedazos tiene contacto entre sí. Es decir, si yo hiciera un mapa que fuera, perdón, Tomás, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1, 3 y 5 son para una parte, 2, 4 y 6 son para otra. Y eso fue el primer símbolo de que algo iba a pasar. Obvio. Pero el segundo símbolo es que la comunidad internacional no tiene poder. Pero es que no solo espérame, perdón, que se me sale la emoción. Digamos el compromiso. ¿Qué poder tiene Naciones Unidas para ir y pararse en la mitad de la frontera entre Egipto y Gaza, que la hay, ¿cierto? Y decir, señores, por aquí no pueden pasar, y pararse afuera en el lado israelí y decirles no pueden pasar. No estoy tan de acuerdo porque tiene poder la comunidad internacional. Sí, de verdad. Quizá ya no Naciones Unidas, pero los países pueden imponer sanciones. Pueden imponer presión, o sea, Estados Unidos, los países de Europa, le pueden imponer sanciones a Israel y no lo hacen. Y ahora, lo único que han hecho en el último tiempo, que fue Canadá, Francia y Reino Unido, fue amenazar o advertirle más bien a Israel, oye, si no paran con esta guerra y no llegan a acuerdo, vamos a reconocer a Palestina como Estado. Porque recordemos que la mayoría de los países hoy en día no reconoce a Palestina como un Estado. Eso fue su mayor advertencia, pero ellos podrían imponerle sanciones, podrían dejar de comercializar con ellos, podrían dejarlos en la ruina, o sea, dejarlos aislados de todo el mundo, y no lo hacen porque no les conviene. Entonces, para mí, ese es el fracaso de la comunidad internacional, no porque no tenga poder, sino porque tiene y no lo usa, y permite que esto ocurra. Eso es para mí lo principal. Déjame hacer un alcance. Que los países individualmente puedan imponer sanciones es correcto. Yo estoy hablando de las Naciones Unidas en conjunto. Esa es la diferencia. Perdón, disculpa, Tomás. Esa es la diferencia de concepto que tenemos. Chile, por ejemplo, tiene una posición con respecto al tema de Palestina que a Israel le molesta muchísimo. Sí. Y lo han manifestado. Y el gobierno chileno ha contestado que lo siente mucho, pero es la posición del gobierno de Chile y no hay nada que hacer. ¿Será que yo me convierto en anti-israelí porque he hecho un comentario a favor de la vida en Gaza? ¿Será que me convierto en antipalestino por hacer un comentario a favor de los secuestrados, de los rehenes de Hamás? Ese es el problema de fondo. Aquí sale más cómodo. Mira. Es el problema de nuestra mentalidad binaria, que o bien o mal, o a favor o en contra, y no es así. Si tú revisas la historia, los palestinos, como refugiados, han dado bote por todo el mundo árabe, por todos lados. Estuvieron en Jordania, los echó Hussein de Jordania en ese minuto, ocuparon los territorios que eran de ellos. Finalmente, todo se redujo a Gaza. ¿Y por qué se redujo a Gaza? Porque en Gaza jamás eliminó a la OLP de Arafat. A partir de ahí era una bomba de tiempo que estalló de esta manera. La pregunta es... Y que ellos sí detonaron también. Sí, sí. A ver. Convengamos. Lo voy a decir claramente. Repudio con todas mis fuerzas la acción terrorista de Hamás, el secuestro masivo de personas, el asesinato de personas y el mantenimiento de los rehenes. Y con esa misma fuerza, repudio que haya gente que se está muriendo de hambre, porque por eso escogimos este tema. Porque no nos puede ser indiferente. Volviendo al tema. Los propios palestinos nunca lograron una forma de gobierno que fuera factible en términos de las fuertes presiones internas que había de la liberación total de Palestina y la aniquilación total de Israel, cosa que finalmente se terminó eliminando de la declaración de principios de la OLP, pero muy después. Y segundo, también, por cierto, Israel tiene, porque
por eso estuve en Israel aprendiendo un poco de cómo se mueven, un ala muy radical que no quiere que los palestinos tengan absolutamente nada y ojalá no existan. El mundo no se puede quedar parado mirando esto. Pero asimismo también las asociaciones más extremistas islámicas, que también su objetivo es que Israel no exista. Asimismo, o sea, yo es un poco... ambas naciones, no naciones, porque no es Palestina como tal, pero sí estas... una entidad terrorista y un Estado como tal. Sí, los más extremos del Islam. También ellos profesan que Israel no debería existir, la aniquilación de Israel, y así mismo como el área más extrema de Israel lo que busca o el objetivo es que no exista Palestina. ¿Usted alguna vez jugó un juego de mesa que era con unas escaleras y unos resbalines? Sí. ¿Se acuerda de eso? Sí. Uno tiraba 6 y llegaba a la casilla 6 y en la casilla 6 había un resbalín y uno caía a la casilla 2. Yo quiero volver a la casilla 0. Lo que estamos hablando nosotros hoy es el respeto a la vida humana, es la garantía de la dignidad humana, es que los seres humanos no podemos ver esto y mirar para el otro lado. Y de hecho en Israel también pasa un tema súper complicado, que es que como ahora necesitan a todas las reservas militares que tienen, están llamando al servicio militar a todos los israelíes, jóvenes, principalmente los hombres, pero también mujeres. Y el otro día me contaba mi manicurista, que tiene una amiga en Israel que vive allá y que no tiene idea de dónde están sus hijos, no han podido comunicarse con ellos porque los llamaron al servicio militar y no sabe dónde están, no sabe si están vivos, no sabe nada porque no se pueden comunicar con ellos. Entonces también afecta a la población israelí, o para qué hablar de las familias de los rehenes. Entonces es un arma de doble filo terrible, que bueno, que hay que esperar a que la comunidad internacional haga algo al respecto, porque a acuerdo no han llegado y al parecer no van a llegar. Para que no se nos revuelvan los temas hay que hacer una precisión. Normalmente todos los israelíes tienen que cumplir servicio militar. Menos y al los terminar... menos, o sea, hasta el año pasado menos los ortodoxos. Sí, bueno, pero eso es un cuento de ellos. Porque además los ortodoxos, como dices tú, ortodoxos, como dicen otros, ellos tienen en Israel un estatus muy especial, porque Israel además es un estado, como estado, que tiene unos componentes religiosos muy fuertes. Entonces hay situaciones como, por ejemplo, que hay lugares donde las casas no tocan el piso porque están, entre comillas, contaminadas. Porque por ahí pasó una colonia árabe, lo que fuera. Cuando se desocupó la península de Sinaí, cuando Israel se la devolvió a Egipto, porque se la devolvió, Israel dejó carreteras, casas, todos se fueron, lo dejaron. Y tú sabes que nadie habitó esas casas y finalmente las terminaron demoliendo. Porque estaban contaminadas. Porque los árabes no lo hacían como los ocupados israelíes. Pero para volver, todo el mundo hace el servicio militar, menos los ortodoxos, que además, por cierto, gozan de un régimen especial, y automáticamente todos quedan en calidad de reservista. Lo que a uno le llama la atención es por qué en una operación supuestamente quirúrgica, supuestamente programada, tiene que recurrir a las reservas. Y lo otro que le llama la atención es que, instalando este tema de la narrativa, lo que el gobierno de Netanyahu quiere hacernos creer a todos es que todo el mundo está de acuerdo con él. No es cierto. En Israel hay muchas organizaciones que no están de acuerdo. Sí. Incluso la oposición israelí le dijo ayer o antes de ayer 2 cosas que me llamaron la atención. Una, ocupar Gaza es insensato. No puede hacerse. Y 2, no podemos seguir con esta guerra porque esta guerra nos va a terminar dividiendo, cosa que efectivamente ocurre. Está pasando. Yo creo que ha sido un capítulo amargo, de esos capítulos que cuando los grabamos nos vamos con el alma chiquita, pero nos vamos con la mirada al frente y con la dignidad intacta. Como periodista, yo no tengo por qué ganar la simpatía suya porque le digo lo que usted quiere escuchar. Y cuando yo como periodista puedo decir lo que yo pienso en un canal que me permite decirlo, en un editor que me permite un espacio para decirlo, yo asumo un compromiso que tiene que ver con la historia. Yo no quiero ser o pasar a la historia por ser una de esas voces que se quedó callada ante este abuso. Ante el abuso terrorista de Hamás y ante el abuso contra la población palestina. El hambre no es digna de los seres humanos. Y cualquiera que crea que el hambre se puede utilizar como una herramienta de guerra, pues le quiero decir que en Chile hay un periodista cuya voz es chiquita,
pero es potente. Me opongo con todas mis fuerzas a que ambas situaciones continúen siendo parte de lo que le tenemos que informar. Así es. Doña Gaby. Bueno, un poco repetir lo que tú dijiste y nada, nosotros obviamente es poco lo que podemos hacer desde acá, no tenemos poder para cambiar esto, pero al menos hablarlo y tener este espacio se agradece a nuestro editor Tomás Pardo, que también estuvo fuera y al fin pudo volver. Se le agradece también tener este espacio, así que vuelve ya con todo en órbita. A nombre de Gaby Valenzuela, a nombre del señor Tomás Pardo, yo soy Carlos Zárate. Muchas gracias por estar en órbita junto a nosotros.